10 de octubre de 2014, 7:22 de la mañana. Se hizo el silencio en el campamento de Cedar Bay, en las afueras del Bosque Nacional de Willamette, interrumpido por un breve mensaje de radio del guarda forestal Paul Calver. No había pánico en su voz, solo sequedad profesional. Se ha encontrado un cadáver en el módulo sanitario. Parece un turista desaparecido. El estado es difícil de describir. Según el protocolo, en el pozo oscuro del tanque de bioinodoros, el cuerpo de una mujer joven yacía parcialmente sumergido en un líquido técnico espeso. Fue descubierta por accidente. Una turista entró en la caseta antes que nadie y se quedó helada ante lo que vio. Las primeras fotos, tomadas a las 7:33, solo captaron fragmentos. Un mechón de pelo largo y oscuro, la manga de una chaqueta, las palmas arañadas. El rostro está casi completamente oculto. La puerta de la caseta estaba intacta y no había signos de entrada forzada. La identificación fue rápida. En el bolsillo del pantalón se encontró una tarjeta de identidad a nombre de Lisa Morrison, una turista de 25 años de Portland que llevaba 4 días desaparecida. Pero las condiciones del hallazgo no coincidían con ninguna versión lógica. Había tierra y hojas en su ropa que no estaban allí. Había marcas de arrastre en sus zapatos. El pelo contenía restos de musgo y pequeñas ramas. En el informe del jefe del equipo de examen aparecía una breve nota. Se requiere un análisis exhaustivo. Las circunstancias no están claras. Este fue el comienzo de la investigación, que más tarde recibió el título provisional de La Última Señal. Sábado, 4 de octubre de 2014. Portland, Oregón. Según los archivos recopilados del caso, la mañana de Lisa Morrison, de 25 años, parecía normal. Se despertó en su apartamento del East Side. Envió un breve mensaje a un colega diciéndole que no estaría en contacto durante el fin de semana y luego apagó su ordenador portátil del trabajo. Los testigos, incluida su amiga, dijeron que Lisa había estado atravesando una ruptura difícil en las últimas semanas, pero que no había dado muestras de un comportamiento peligroso. Al contrario, según su familia, buscaba despejarse y alejarse por un tiempo del ritmo de la ciudad. A las 10 de la mañana, su compañera de piso vio a Lisa salir de casa con una mochila para excursiones cortas y una pequeña bolsa. Según la vecina, la chica iba tranquila, aunque concentrada, y parecía tener prisa. En el maletero de su coche, según el informe de inspección del vehículo, se encontró más tarde equipamiento turístico estándar: una tienda plegable, una linterna, un termo, un botiquín de primeros auxilios y una chaqueta ligera de senderismo. En el círculo familiar, la chica mencionó repetidamente su deseo de visitar el Bosque Nacional de Willamette, especialmente las inmediaciones del lago Timberline. Este lugar no estaba en las rutas de senderismo populares, pero según el servicio forestal, había suficiente gente de paso en ese momento como para que el camino fuera seguro para una excursión independiente. Esta teoría también se ve respaldada por el hecho de que Lisa se dejó en casa algunas de las cosas que solía llevarse en las excursiones largas, lo que confirma que no estaba planeando un viaje de negocios largo o arriesgado a la naturaleza. Hacia el mediodía, su coche fue visto saliendo de Portland. Así lo confirma la grabación de la cámara de la gasolinera donde Lisa compró una botella de agua y una chocolatina. El video la muestra pagando rápidamente y regresando a su coche sin entrar en contacto con nadie. Según la cajera que recordó esta compra durante el interrogatorio, la chica estaba tranquila y serena. Esta fue la última prueba confirmada de su estancia en la ciudad. La ruta posterior de Lisa se reconstruyó a partir de los datos del tráfico y de los testimonios de otros conductores. Se dirigía hacia las zonas montañosas del este, tomando la ruta estándar que conduce a los campings turísticos del bosque de Willamette. Las condiciones meteorológicas ese día eran favorables, y según el parte meteorológico, la visibilidad se mantuvo estable hasta el anochecer. Por la noche, hacia las 9, los padres de Lisa intentaron ponerse en contacto con ella, pero el teléfono saltó al buzón de voz. En la revisión familiar, señalaron que esto había ocurrido antes cuando ella salía de excursión por el bosque, por lo que al principio no fue motivo de preocupación. Solo tras varias llamadas fallidas y una breve discusión entre ellos, decidieron volver a intentarlo más tarde. Las notas de la madre en casa señalaban que la niña siempre informaba de sus ganancias en el lugar, aunque la conexión fuera débil, y esto parecía inusual. Más tarde por la noche, Mark y Susan Morrison repitieron la llamada, pero el resultado fue el mismo. El contestador automático del correo no daba ninguna indicación de la última vez que se habían conectado. El certificado del operador de telecomunicaciones, que la familia recibió mucho más tarde a través de los investigadores, solo contenía una breve anotación. El abonado estuvo activo por la mañana y después se dio de baja, lo que podía significar que no había cobertura o que el aparato estaba apagado.
Ni el primero ni el segundo dieron una respuesta concreta. Hay otra nota en el expediente del caso. Esa misma noche, Lisa recibió un mensaje de una amiga en su contestador automático, ofreciéndole reunirse con ella la semana siguiente. El mensaje no fue escuchado. Los investigadores utilizarán más tarde este hecho como marcador temporal para registrar el momento en que el teléfono dejó finalmente de responder a los intentos de comunicación. En la noche del sábado al domingo, la familia de Lisa intentó convencerse de que simplemente se encontraba en una zona de señal débil. Pero según las palabras de su madre en el informe, incluso entonces tuvieron una sensación de extraño vacío, como si Lisa nunca hubiera llegado al lugar al que se dirigía. Por la mañana, este pensamiento llegó a ser tan inquietante que el padre de Lisa decidió comprobar un detalle que antes no había parecido importante, pero que ahora, de repente, adquiría un significado completamente distinto. Martes, 7 de octubre de 2014. A las 11:45 de la mañana, el Departamento de Policía de Portland recibió un informe oficial sobre la desaparición de Lisa Morrison. Para entonces habían transcurrido poco más de 3 días desde que ella había abandonado la ciudad. La declaración, firmada por sus padres, afirmaba que Lisa no había estado en contacto durante estos días y que su costumbre de informar de su llegada a su destino era constante y obligatoria. Tras una breve comprobación preliminar de la información, el agente de guardia pasó el material al Departamento de Personas Desaparecidas. 20 minutos más tarde, se tomó la decisión de lanzar una operación de búsqueda, ya que el caso entraba formalmente dentro de los criterios de amenaza potencial para la vida. Un factor adicional fue la nota de su padre de que Lisa viajaba sola y que la ruta pasaba por zonas inaccesibles del Bosque Nacional de Willamette. El primer paso de la policía fue comprobar la última actividad conocida del teléfono de la chica. El proveedor de servicios proporcionó los datos dentro del plazo permitido. El informe técnico indicaba que el dispositivo se había registrado por última vez en la red el sábado por la tarde, a muchos kilómetros de Portland. La ubicación exacta de la fijación correspondía a la zona de cobertura de una torre situada cerca de Eugene. Esta información cambió radicalmente las suposiciones iniciales de la investigación, ya que la familia había creído anteriormente que Lisa se dirigía directamente a la zona del lago Timberline, es decir, en otra dirección. Según la lógica de la ruta, la niña debería haber viajado en dirección noreste, pero los datos apuntaban a un vector suroeste. Esto planteó la primera de las muchas preguntas para las que nadie tuvo respuesta en las horas siguientes: si Lisa había cambiado de ruta o si su teléfono se había movido sin ella. Las autoridades policiales entregaron el expediente del caso a la oficina del sheriff del condado de Lane, ya que es responsable de los alrededores de Eugene y de la mayor parte de las zonas boscosas de Willamette. Esta decisión se basó en el procedimiento utilizado en los casos en que una persona desaparecida puede haber cruzado los límites jurisdiccionales y la última señal técnica indica una zona alejada del punto de partida. 3 horas después de recibir el informe, las autoridades del condado asignaron al caso a la detective Sarah Evans, que tenía experiencia en casos de turistas desaparecidos en zonas montañosas. La nota sobre su nombramiento señalaba que era la combinación de peligros naturales, falta de comunicación y una ruta poco clara, lo que hacía que el caso de Morrison fuera potencialmente complejo. La primera tarea del detective fue establecer una ruta fiable para el desplazamiento de Lisa. Para ello se contrató a un equipo de analistas que estudiaron las grabaciones de las cámaras de tráfico y de las cámaras de las gasolineras. Durante el día solo se confirmó una parte de su trayecto: salir de Portland y dirigirse hacia el este. El resto del trayecto permaneció desconocido, ya que las cámaras posteriores no captaron el coche de la chica. Paralelamente al análisis de los materiales, los agentes iniciaron un control denominado de círculo cerrado. Se trata de un procedimiento estándar destinado a evaluar posibles conflictos que pudieran haber afectado a la desaparición. Los materiales de la investigación indican que la primera persona interrogada fue el exnovio de Lisa, Jacob Reed. Según los padres, la relación entre Lisa y Jacob había terminado en vísperas del viaje, y esto podría haber tenido consecuencias emocionales para ambas partes. La conversación con Reed fue descrita por el detective de forma seca. La persona de interés proporcionó información voluntariamente y sin signos aparentes de ansiedad. Dijo que había hablado por última vez con Lisa unos días antes de su viaje y subrayó que la ruptura había sido iniciativa de la chica. Según Reed, no había ningún conflicto entre ellos y él no tenía ningún motivo para perseguirla. La investigación registró esta información, pero el detective lo dejó en la lista de personas con necesidad de contacto reiterado. Los primeros equipos de búsqueda terrestre comenzaron a prepararse en zonas paralelas.
El servicio forestal proporcionó mapas de posibles rutas y los voluntarios locales informaron de las zonas en las que las difíciles condiciones meteorológicas o la geografía podían suponer una amenaza para la persona. Sin embargo, incluso en esta fase, los rescatadores observaron un problema. Si Lisa había cambiado efectivamente de dirección hacia Eugene, ninguna de las rutas conocidas explicaría esta decisión. A última hora de la tarde, la oficina del sheriff recibió otro documento técnico del proveedor de telecomunicaciones. Contenía información actualizada sobre la marca de tiempo de la última actividad. El dispositivo de Lisa había registrado un breve intento de conectarse a la red el sábado por la noche. Esto confirmaba que el teléfono había estado activo mucho más tarde de lo que la familia había supuesto. A esa misma hora, uno de los analistas se fijó en un detalle que parecía puramente técnico, pero que podía ser crucial. Lo resaltó con un rotulador rojo en una hoja de cálculo y se lo pasó al detective Evans para que lo revisara de inmediato. Miércoles 8 de octubre de 2014. El campamento de Cedar Bay, situado en el límite norte del Bosque Nacional de Willamette, tardó en despertarse. La temperatura esa mañana era inferior a la estacional y había una niebla en el aire que se acumulaba bajo la copa de los árboles, haciendo que los contornos de los objetos circundantes se vieran borrosos y sin color. Según el informe de los guardabosques, había poco más de una docena de turistas en el campamento en ese momento, la mayoría de los cuales estaban a punto de marcharse. Nadie percibió sonidos extraños o extraños. Alrededor de las 7 de la mañana, Brenda Shepard, una turista que acampaba con su marido, caminó unos metros desde su tienda hasta un baño biológico situado en la linde del bosque. En su testimonio, señaló que tenía prisa a causa del frío, por lo que no prestó mucha atención al entorno. Según ella, el puesto estaba más oscuro de lo habitual, pero no le prestó atención hasta que abrió la puerta del todo. El informe de la inspección señala: la testigo retrocedió 2 pasos, desorientada por el olor acre y el choque visual. Describió lo que vio como una silueta oscura en posición irregular, parcialmente sumergida en la espesa mezcla que llenaba el tanque. La única fuente de luz, una pequeña ventana de plástico contaminada con sedimentos, emitía un haz pálido y difuso que impedía identificar inmediatamente los detalles. El mismo testimonio afirma que la atención de Brenda se fijó en su larga melena oscura que yacía en la superficie del líquido. En pocos segundos, su estado pasó de la confusión al pánico. Pensó que el cuerpo pertenecía a una mujer joven, aunque el rostro permanecía invisible. Al darse cuenta de que dentro había un ser humano, no un animal ni basura, Brenda salió corriendo de la caseta intentando no desmayarse, e inmediatamente atrajo la atención de varios turistas. Llamaron a los guardabosques utilizando el número de servicio, ya que la testigo era incapaz de hablar. El primer guarda forestal llegó a las 7:29. El informe del servicio indica que la puerta de la caseta estaba abierta, la cerradura estaba en buen estado y no se encontraron signos de daños mecánicos. Dentro, en la parte inferior del cubículo, estaba efectivamente el cuerpo de una mujer joven en una posición antinatural, de cara a la pared del fondo. El nivel de fluido cubría la mayor parte del torso, lo que dificultaba un primer examen. Cuando llegaron los agentes del departamento del sheriff, la situación ya se había clasificado como muerte potencialmente violenta. Esta denominación se utiliza cuando el estado del cadáver o lugar de su hallazgo son contrarios a causas naturales. En este caso, varios factores fueron decisivos a la vez: la inmersión profunda, la postura y la presencia de partículas extrañas en el pelo y la ropa. Según el protocolo del examen detallado realizado en los primeros minutos, se registraron en la ropa de la mujer una capa de tierra y rastros de vegetación que no correspondían al territorio del campamento. En su pelo se encontraron pequeños fragmentos de musgo y ramitas finas. En los dobladillos de sus pantalones había rayas de barro, típicas de caminar sobre una superficie forestal irregular. Esto hacía suponer que el cuerpo había sido movido antes de ser depositado en el depósito. A pesar de las difíciles condiciones, los agentes pudieron recuperar algunos de los efectos personales que permanecían en sus bolsillos. Entre ellos había un documento de identidad a nombre de Lisa Morrison. Este documento se convirtió en la base de una identificación preliminar, que más tarde se confirmó oficialmente. La mayoría de los campistas del campamento reconocieron inmediatamente el nombre. La noche anterior se había publicado un aviso de búsqueda en el tablón de información. En ese momento, los detectives que llegaron al lugar registraron una serie de indicios que requirieron un análisis adicional. Las notas del servicio indicaban: la escena no muestra signos de lucha, señales de manipulación o daños mecánicos en el exterior de la cabina. Este punto fue el primero de una larga lista de incoherencias que constituyeron el inicio de la fase de investigación activa. Según el protocolo, los zapatos de la mujer llamaron especialmente la atención.
Las suelas mostraban los rasguños y abrasiones característicos de caminar sobre terreno rocoso o con zarzas. Algunos de los daños eran recientes. Esto llevó al equipo de evaluación a creer que Lisa había estado en una zona boscosa, bastante alejada del campamento, antes de su muerte o desplazamiento. Los guardabosques también observaron la ausencia de huellas de animales que pudieran haber afectado al estado del cuerpo, lo que descartó la posibilidad de una caída accidental o un movimiento natural. Todos los hallazgos iniciales indicaban que alguien había trasladado deliberadamente el cadáver al módulo sanitario e intentado dejarlo allí de forma que fuera lo más difícil de detectar posible. Hacia las 8 de la mañana, una vez acordonado el lugar de los hechos, los detectives pidieron a los guardas forestales que peinaran los senderos circundantes en un radio de varios cientos de metros. Esta instrucción se dio sin ningún supuesto formal, solo para identificar posibles pistas auxiliares. En ese momento, uno de los grupos que se dirigía al límite norte del campamento se detuvo de repente, al advertir un objeto que, según el guarda forestal más veterano, no encajaba en el terreno nocturno. Su informe llegó al detective Evans casi simultáneamente al inicio de la evacuación del cadáver del depósito. El miércoles por la noche, tras un primer examen del cadáver, el cuerpo de Lisa Morrison fue trasladado a la oficina del médico forense del condado de Lane. A pesar de las difíciles condiciones de recuperación, los expertos pudieron realizar un examen exhaustivo. El informe, emitido a la mañana siguiente, registró por primera vez signos que apuntaban claramente a un mecanismo traumático de la muerte. Según el documento, al que se dio el estatus de conclusión oficial, se encontraron en el cuerpo numerosas fracturas costales, daños en el hueso pélvico y desgarros característicos de los órganos internos. Todos estos signos, según los expertos, eran coherentes con un impacto contundente de un objeto masivo que se desplazaba a gran velocidad. El informe subraya que la localización y la forma de las fracturas eran las típicas de los incidentes de tráfico, en particular las que se producen cuando un vehículo es golpeado por la parte delantera de un coche. A pesar de que el cuerpo se encontraba en un entorno que podría haber dificultado la conservación de huellas externas, los expertos registraron fragmentos de polvo mineral en la ropa, típico de los caminos forestales sin asfaltar. También se encontraron partículas microscópicas de pintura de color oscuro, que posteriormente se enviaron al laboratorio para su análisis químico. Hasta ahora, no daban una indicación clara de la marca del vehículo, pero el hecho de que estuvieran presentes confirmó los hallazgos preliminares. Tras recibir este hallazgo, la detective Sarah Evans convocó una reunión interna en la que la investigación cambió oficialmente de rumbo. Mientras que hasta ese momento se habían barajado un gran número de escenarios posibles, la versión principal era ahora la de un accidente de tráfico seguido de la ocultación del cadáver. Esta decisión quedó registrada en el protocolo oficial, que establece: se ha establecido la causa principal de la muerte. Debemos centrarnos en la identificación del vehículo y del conductor. Uno de los primeros pasos fue volver a examinar la identidad de Jacob Reed. Su nombre ya había aparecido en el caso como posible fuente de conflicto, y ahora, tras los indicios de accidente, había que comprobarlo aún más a fondo. Según el detective, durante el segundo interrogatorio, el hombre no mostró agresividad ni nerviosismo, y sus explicaciones fueron coherentes. Afirmó que los días de la desaparición de Lisa se encontraba en la ciudad de Sisters, donde pasaba el tiempo con unos amigos. Posteriormente, estas declaraciones se comprobaron con la ayuda de las grabaciones de las cámaras de seguridad de los establecimientos locales, y parte de la información se confirmó. Sin embargo, debido a la falta de grabación continua, su paradero seguía estando en la zona de interés. Al mismo tiempo, el equipo técnico comenzó a trabajar en opciones alternativas. Según un informe analítico elaborado ese mismo día, hay 3 carreteras forestales principales a unas decenas de kilómetros de la última actividad conocida de Lisa, utilizadas con frecuencia por trabajadores de la madera, cazadores y residentes locales. Algunos de estos caminos tienen una superficie de grava, que coincide con el tipo de polvo mineral encontrado en la ropa de la niña. El informe menciona que los detectives enviaron indagaciones a empresas forestales y privadas sobre vehículos que pudieran haber estado en la zona entre el 4 y el 5 de octubre. Al mismo tiempo, se desplegó un puesto temporal para vigilar el paso de vehículos en 2 cruces de carreteras, pero no se encontró ningún vehículo con daños visibles. Además, se consideró la posibilidad de que el conductor hubiera abandonado la zona inmediatamente después del incidente. El informe de un analista subrayó: si había miedo al castigo, el conductor podría haber cambiado de dirección hacia carreteras menos transitadas o haber evitado las cámaras de vigilancia. Este punto se convirtió en la base para ampliar el área de interés hacia zonas menos controladas. Sin embargo, a pesar de la aparición de una versión formal, aún quedaba una cuestión que impedía avanzar en la investigación: ¿dónde tuvo lugar el incidente en sí?
El lugar donde se encontró el cadáver no aportaba ninguna prueba de que el accidente se hubiera producido cerca del campamento. En cambio, las señales en su ropa y zapatos apuntaban a una zona boscosa, a cierta distancia, y al movimiento sobre una superficie irregular. Esto solo significaba una cosa: Lisa podría haber sido abatida lejos del lugar donde fue encontrada. Fue en ese momento, a última hora de la tarde, cuando el equipo de análisis de video descubrió un fragmento que a primera vista parecía intrascendente. Sin embargo, unos minutos más tarde se convirtió en una marca distintiva en el caso, una marca que requería una verificación inmediata. La comprobación de Jacob Reed, que al principio parecía una formalidad, duró casi un día. Los detectives trabajaron minuciosamente. No solo tenían que comparar sus palabras con los hechos, sino también establecer una cadena temporal indiscutible. Según el informe, el equipo de análisis del circuito cerrado de televisión encontró imágenes de un supermercado de la localidad de Sisters en las que se veía a un hombre pagando sus compras la tarde en que Lisa desapareció. La marca de tiempo correspondía al periodo en el que, según los cálculos preliminares, la niña podría haber estado ya en la zona del bosque. El segundo fragmento, de un cajero automático situado en la misma calle, le grabó aproximadamente una hora después de salir del supermercado. Los sistemas independientes de CCTV proporcionaron a la policía un corredor temporal completo que no podía explicarse por la participación de Reed en el suceso. El informe oficial de la policía concluía: la coartada está confirmada. No procede seguir investigando a la persona. La eliminación de Jacob Reed de la lista de figuras prioritarias creó un nuevo problema. Hasta ese momento había sido la única persona con la que Lisa había mantenido un contacto cargado de emoción. Ahora la investigación volvía a un estado de incertidumbre. En un memorándum interno, la detective Sarah Evans señaló: se ha establecido la teoría básica del incidente, pero no hay coordenadas confirmadas del mismo ni la identidad del conductor. Por eso el equipo de análisis recibió una nueva tarea: recopilar y revisar todas las grabaciones posibles de las cámaras de tráfico de las rutas clave que podrían haberse cruzado en el camino de Lisa. Había dos carreteras principales en cuestión: una ruta que conectaba las regiones centrales del estado y una autopista que llevaba hacia Eugene. Ambas carreteras tenían tramos con un número mínimo de cámaras, pero los investigadores estimaron que eran las más utilizadas para viajar entre zonas boscosas. Se enviaron consultas a varios organismos: el Departamento de Transporte, los municipios locales y los propietarios de cámaras privadas a lo largo de las carreteras. Algunos de los datos llegaron rápidamente, mientras que otros tuvieron que esperar. El calendario oficial del analista indica que al final del día se había recibido algo más de un tercio del material solicitado. El grupo de trabajo empezó a revisar las filmaciones esa misma tarde, ya que el plazo era crítico. Necesitaban filmaciones de un sábado por la tarde, entre el mediodía y última hora de la tarde. La mayoría de las filmaciones no contenían nada que pudiera ayudar a la investigación: coches normales, motocicletas y unos pocos camiones. Algunas de las filmaciones eran de muy mala calidad, mientras que otras tenían una luz borrosa o reflejos que impedían ver las matrículas. No obstante, el trabajo continuó. La revisión se llevó a cabo con la máxima precisión, porque incluso una toma aleatoria podía marcar la diferencia. A media tarde, uno de los analistas se fijó en una breve escena de una cámara de videovigilancia situada en el exterior de un motel de carretera, situado en el límite de la zona donde la torre de telefonía móvil había captado por última vez el teléfono de Lisa. La grabación era oscura y granulada, pero mostraba un vehículo que se movía lentamente y que parecía evitar la iluminación central del aparcamiento. El analista marcó la peculiaridad de este fragmento en su cuaderno de bitácora con 3 palabras: daños visibles en la carrocería. Fue esta nota la que transmitió al detective Evans, junto con un breve comentario de que el video necesitaba una mejora técnica inmediata. Unos minutos más tarde, en la oficina interna se empezó a visionar la grabación ampliada, aunque seguía siendo ilegible hasta el punto de que no se podía identificar el coche. Pero la imprecisión visual no restó importancia al hecho. Por primera vez desde que se inició la investigación, aparecía algo que no coincidía con el patrón de tráfico típico de ese sábado. Algo que parecía que no debía haberse visto. La grabación mejorada de la cámara del motel Riverside, situado en las afueras de Eugene, fue recibida por 2 analistas a la mañana siguiente. Los técnicos trabajaron en ella durante varias horas, reduciendo el ruido, corrigiendo el contraste y mejorando las zonas débiles del encuadre. A pesar de la mala calidad de la grabación original, se recuperaron algunos detalles con la suficiente nitidez como para que resultaran valiosos para la investigación. La cámara estaba orientada hacia el aparcamiento, pero también cubría un pequeño tramo de la carretera, que se utilizaba poco por la noche.
El sábado de la desaparición de Lisa Morrison, aproximadamente a las 7:15 de la tarde, se vio un vehículo que circulaba más despacio que los demás coches en ese tramo de carretera. La grabación mejorada mostraba una vieja camioneta pick-up de color claro, posiblemente azul. El contorno de la carrocería indicaba un modelo que los técnicos identificaron preliminarmente como un Ford Serie F de la vieja generación, típico de los agricultores y trabajadores forestales locales. A los investigadores les llamó especialmente la atención un detalle en el lado derecho del vehículo. En la toma, cuando la camioneta se movía en ángulo respecto a la cámara, el resplandor del letrero de neón del motel realzaba la línea de luz que discurría en un arco irregular a lo largo del guardabarros delantero. Tras analizar el contraste, quedó claro que se trataba de una abolladura profunda, lo suficientemente pronunciada como para ser visible incluso con poca luz. Según la grabación, el coche se desplazaba desde la dirección de los caminos forestales y estaba entrando en la autopista principal. Fue este detalle el que despertó el interés. Si la camioneta venía realmente de las profundidades del bosque, podría atravesar zonas en las que potencialmente podría estar Lisa. Esto convirtió el video en el primer punto de referencia real relacionado con la posible localización del incidente. Para confirmar dos detalles, se llevó a cabo una segunda revisión técnica en presencia de la detective inspectora Sarah Evans. El acta de la reunión del equipo técnico señalaba que solo eran visibles unos pocos caracteres en la matrícula del coche. El resto estaban ocultos por una capa de polvo o suciedad. Se registraron todos los caracteres visibles y se transfirieron inmediatamente al Registro Estatal de Vehículos para filtrar más a fondo las posibles coincidencias. Esta etapa supuso un punto de inflexión, ya que por primera vez en la investigación se disponía de un objeto que podía comprobarse a través de las bases de datos oficiales. Los analistas introdujeron los símbolos visibles y el color aproximado del vehículo, así como un posible año de fabricación. Aunque la base de datos produjo una lista bastante amplia de coches, algunos de ellos fueron eliminados inmediatamente. Algunos habían sido desguazados hacía tiempo, otros pertenecían a propietarios que vivían a una distancia considerable o tenían rutas confirmadas hacia el otro lado. Se tuvo en cuenta otro detalle significativo. En la zona de Eugene, las camionetas antiguas son utilizadas principalmente por leñadores, cazadores y empleados de empresas madereras privadas. Por ello, el detective Evans envió peticiones formales a varias empresas que operan en la zona del bosque de Willamette para que le facilitaran una lista de sus vehículos con parámetros similares. Entre los resultados provisionales, el informe señaló otra característica importante del video: la forma en que se movía el vehículo. La camioneta no se limitó a pasar por delante de la cámara, sino que parecía intentar mantenerse en la sombra y evitar la luz directa de las farolas. Podría haberse tratado de un accidente relacionado con el estado técnico de los faros o con los hábitos del conductor, pero para los analistas se convirtió en un indicador adicional. El video se visionó varias veces seguidas. En los dos últimos visionados, el técnico se fijó en un detalle que antes se había pasado por alto. Cuando la camioneta giraba hacia la carretera principal, sus ruedas traseras levantaban una pequeña nube de polvo ligero, típico de las calzadas de grava. Este polvo no coincidía con el suelo cercano al motel. Esto significaba que la camioneta podría haber abandonado el camino lateral que se alejaba de la zona boscosa. En este punto, los resultados preliminares del registro de vehículos se transfirieron al departamento de análisis. El sistema, comparando los símbolos visibles y el año aproximado de fabricación, produjo una lista limitada de viejas camionetas azules en la zona de Eugene. Entre ellas, una entrada destacaba especialmente: un vehículo cuyo propietario tenía antecedentes de conducir en condiciones peligrosas. Pero otro detalle era más importante. El registro de inspección del vehículo mostraba una antigua deformación de la carrocería situada en el ala derecha. Fue este registro el que el analista llevó al detective Evans al final del día, con un breve comentario de que el propietario vivía en un pequeño pueblo cercano al bosque, donde el camino de grava, cuyo polvo era visible en el video, conducía al mismo lugar. El análisis técnico preliminar del video del motel Riverside nos permitió crear una primera lista de trabajo de los propietarios de camionetas que coincidían con los fragmentos visibles del número, el color y el año de fabricación. El equipo de análisis creó una tabla con una lista de posibles vehículos que cumplían los criterios: una vieja camioneta azul, coincidencia parcial de los símbolos y una marca de deformación anterior de la carrocería en el ala derecha. El informe señala que, de toda la muestra, el registro de un vehículo matriculado a nombre de Harry Walker, residente en la pequeña localidad de Blue River, fue el que más llamó la atención. Se trataba de una camioneta que ya había aparecido en los registros de inspección debido a una avería antigua y que además tenía un historial de infracciones por conducir ebrio. Según la oficina local,
Walker trabajaba en el aserradero de Pine Valley, situado en una zona en la que se utilizan viejas camionetas como principal medio de transporte. Su trabajo implicaba viajes regulares por carreteras forestales en las que las cámaras de vigilancia solo estaban instaladas parcialmente. Esto hacía que su vehículo fuera uno de los pocos que podrían haber estado en la zona donde se vio por última vez el teléfono de Lisa Morrison. La detective Sarah Evans envió una solicitud formal para realizar una inspección visual del vehículo. La solicitud fue aprobada y ese mismo día, un equipo de agentes se desplazó al domicilio de Walker. El garaje estaba situado en las afueras de la ciudad, cerca de un río, en una zona donde los caminos de tierra suelen estar cubiertos de polvo seco. El informe de la inspección indicaba que la puerta del garaje estaba abierta y Walker se encontraba en el patio. Este accedió a permitir el acceso a la camioneta sin oponer resistencia, pero se mostró reservado y, según el agente, evitó respuestas directas. Esta preocupación se describe en la nota del detective. Comportamiento del propietario, cauteloso pero no agresivo, posiblemente consciente del estado de su coche. Cuando los agentes entraron en el garaje, vieron una camioneta que coincidía perfectamente con el vehículo del video. Era vieja, azul y tenía una abolladura de forma irregular en el guardabarros derecho. Tras una inspección más minuciosa, el equipo forense observó rastros desgastados de polvo de tierra en la parte inferior de la carrocería, lo que podría indicar un lavado reciente o un intento de ocultar la contaminación. El chasis era especialmente digno de mención. El informe del laboratorio forense señala que se tomaron una serie de micromuestras de la parte inferior de la carrocería. Entre ellas había varias fibras de tejido y pequeños restos de fluidos biológicos. El rápido análisis inicial reveló que la estructura de las fibras coincidía con el material utilizado para confeccionar la capa exterior de la chaqueta que llevaba Lisa Morrison. La confirmación final del laboratorio llegaría más tarde, pero incluso los resultados preliminares fueron suficientes para justificar la incautación inmediata del vehículo. El comportamiento de Walker en este punto cobró importancia. El informe del agente que acompañó el procedimiento de incautación registró que el hombre cambió bruscamente de tono, pero no se resistió físicamente. Repitió varias veces que la camioneta era vieja y que a menudo recogía la suciedad de la carretera. Atribuyó los daños a un antiguo accidente e intentó convencer a la policía de que no había utilizado el vehículo el día en que Lisa desapareció. Al mismo tiempo, el detective Evans estaba revisando información adicional sobre el propietario. Indicaban que Walker había sido condenado anteriormente por conducir ebrio. También había un breve registro de una infracción administrativa relacionada con la conducción peligrosa en un camino de tierra en su expediente personal. Esto no lo convertía en culpable, pero aumentaba significativamente el interés de la investigación. Por la tarde, la camioneta fue entregada al departamento técnico del laboratorio forense. Los expertos comenzaron un análisis completo de todas las superficies de la carrocería, los guardabarros y el chasis. Según el informe interno, las primeras muestras microscópicas mostraron probables coincidencias relevantes con los materiales recuperados durante el examen del cuerpo. También se encontraron elementos de vegetación característicos de zonas más profundas del bosque, en lugar de la zona cercana al río Azul. Al final del día, el detective recibió un breve mensaje del experto que había trabajado con los fragmentos de pintura recogidos de la ropa de Lisa. Sus palabras fueron transmitidas por el informador en forma de una breve nota en el registro del servicio. El color coincide, pero hay un detalle que debe comprobarse por separado. Una vez recuperada la camioneta de Harvey Walker y recibidos los resultados preliminares del laboratorio, la investigación entró en una fase crítica. El número de coincidencias entre las muestras de la camioneta y los materiales recuperados durante el examen del cadáver de Lisa Morrison convirtieron al sospechoso en una figura central del caso. Según los informes, al final del día, la detective Sarah Evans decidió llevar a Walker a comisaría para interrogarle formalmente en las condiciones previstas para los casos en los que se sospecha que ha habido víctimas mortales. 2 investigadores y un representante del departamento estaban presentes en el despacho. Walker fue informado de sus derechos y la conversación comenzó en el formato estándar. Aclaración del recorrido el día en que Lisa desapareció, la hora a la que regresó del trabajo y el estado del vehículo. Según el informe del detective, el hombre respondió brevemente, a veces con evasivas, evitó el contacto visual y volvió una y otra vez a la frase sobre la vieja abolladura del guardabarros de la camioneta. Los primeros minutos no aportaron ninguna información nueva. Sin embargo, cuando los investigadores le proporcionaron una lista de las pruebas que habían encontrado, microfibras de tejido, fragmentos de vegetación, rastros de origen biológico y una coincidencia parcial de pintura, el comportamiento de Walker cambió. El informe afirma, el sospechoso se volvió visiblemente inquieto,
con signos de una reacción emocional en su rostro. Pidió agua, permaneció en silencio durante varios minutos y después, según el detective, hizo un primer intento de explicar los hechos como una desafortunada coincidencia. La explicación inicial fue incoherente. Walker afirmó que, efectivamente, regresaba del trabajo por una carretera forestal, pero negó la presencia de nadie en el camino. Cuando los investigadores aclararon que las pruebas forenses situaban la hora de la muerte en línea con su posible viaje y que la camioneta tenía daños consistentes con el atropello de una persona, su discurso se volvió caótico. Según el agente, se frotó las manos varias veces y después parecía agotado y destrozado. La grabación oficial del momento de la confesión suena contenida, pero el significado era inequívoco. Bajo la presión de las pruebas, Walker admitió que el día de la desaparición de Lisa Morrison había regresado del trabajo más tarde de lo habitual. Según él, se encontraba en un estado que no le permitía controlar plenamente la situación del tráfico. Un informe interno describe esto como una admisión indirecta de que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Dijo que vio una silueta delante de él en una zona forestal estrecha, pero que no tuvo tiempo de reaccionar. Los investigadores grabaron la frase que repitió 2 veces. Pensé que era un ciervo. Solo cuando me acerqué vi que era una persona. Según el informe, Walker declaró que le entró el pánico. Al darse cuenta de que la situación podía acarrearle cargos penales, intentó ocultar el cadáver. Describió cómo trasladó cuidadosamente el cuerpo a la zona de carga de su camioneta, lo cubrió con una lona vieja y condujo por la carretera sin un plan de acción claro. A petición de los investigadores, dijo que condujo sin detenerse hasta que estuvo cerca del campo de Kedrova Zatoka. Allí, dijo, observó un módulo sanitario. Se detuvo, se aseguró de que no había nadie y, como él mismo dijo, decidió asegurarse de que nunca le encontrarían. Una nota interna del detective Evans subraya que Walker evitó los detalles al describir estas acciones y solo respondió brevemente a preguntas aclaratorias. Admitió haber llevado el cuerpo hasta un bioinodoro y haberlo arrojado al tanque, con la esperanza de que el líquido y los restos enmascararan su presencia. Según el informe, repitió que no pensó en las consecuencias, sino solo en escapar al castigo. Después, los detectives le pidieron que aclarara las rutas y las paradas intermedias. El expediente del caso indica que Walker nombraba los lugares de forma incoherente, confundía los periodos de tiempo, a veces se callaba y afirmaba que no se acordaba. Esto hizo imposible determinar la ruta exacta que había seguido y dejó una serie de preguntas sobre los acontecimientos intermedios. Cuando el interrogatorio llegaba a su fin, los investigadores le informaron de que necesitaban volver a examinar pruebas que pudieran confirmar o refutar ciertas partes de su declaración. En respuesta, Walker se limitó a bajar la cabeza y no contestó. Al final del informe del detective había una breve nota de servicio, entregada por un técnico de laboratorio esa misma tarde. El técnico informaba de que, entre los restos biológicos encontrados en el chasis de la camioneta, había una muestra que requiere un nuevo examen debido a lecturas anormales. La marca se adjuntó al expediente del caso con una nota: revisar inmediatamente.